Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 11 de Kim Porsche. El episodio 10 estuvo lleno de muchas cosas, muchas emociones, muchos giros en la trama y pues la historia quedó en un punto crítico respecto al Vegas Pit. Mi bebé está siendo torturado por Vegas y de alguna manera también está dando lo mejor de sí para no parecer débil ante él, para no darle la satisfacción de verlo sufrir. Supongo que finalmente es por eso que Vegas va a decidir dar un paso más y empezar a meterse con su familia porque siente que lo que está haciendo no da resultado. Tengo miedo, chicos, y no puedo sentir más que admiración y gratitud hacia Pete. Espero que el señorito Kim se acuerde lo más pronto posible que tiene un guardaespaldas perdido. O sea, por un lado me parece realmente increíble que se haya olvidado de Pete cuando Kim sabía el riesgo que había y después de haberlo mencionado tantas veces en la conversación que tuvo con Porsche. O sea, si lo veo de una forma lógica, pues no entiendo. Pero por otro lado, pues no sé, a veces el cerebro funciona de maneras inexplicables. Quizá el muchacho estaba tan feliz de volver a tener un minuto de paz y tener a Porsche de nuevo a su lado que su mente se bloqueó. No lo sé. Veremos si es Kim quien se acuerda o quizá Porsche. Porsche también se olvidó de él, güey. O sea, es un compañero de cuarto. Al principio pensé que era porque Porsche había pasado la noche con Kim y pues no había dormido en su habitación, así que no se dio cuenta de su ausencia. Pero pues recordando bien esa escena de Kim y Porsche en la cama no fue en la noche, fue en el día, después de que hablaron al costado de la piscina y eso, así que la noche anterior sí tuvo que haber notado la ausencia de Pete en la habitación. Pero bueno, por otra parte él no sabía del plan tampoco, así que quizá por eso es que para él no es tan extraño que Pete no esté. En cuanto a la relación de Kim y Porsche, chicos, la verdad ya no sé qué esperar. O sea, claramente ambos tienen muchas cosas que mejorar ahí. Kim respecto a su comunicación, Porsche respecto a su ingenuidad y ambos respecto a su confianza. Lo que me preocupa es que no hayan hablado de las cosas y que se hayan ido de frente al delicioso. O sea, al menos para el episodio pasado creo que sí era necesaria una conversación. Sin embargo, también pienso que si lo han dejado abierto o no han cerrado de alguna manera ese tema es porque precisamente es algo que se va a volver a tratar, porque como les dije aún no hemos visto la escena del tráiler que les dije y les mencioné la semana pasada, así que no sé, pienso que quizá ese es el motivo por el cual no han cerrado completamente ese tema. Ahora respecto a Kim y Che, estoy muy curiosa por saber si cuando Kim sacó a por Che de ese lugar, Che estaba despierto o no. O sea, a simple vista parecía que sí, pero quizá aún estaba mareado o no veía claramente y de alguna manera pues no reconoció que quién era quien lo estaba sacando de ahí. El punto es que en el episodio pasado ya vimos cuánto Che aborrece todo ese ambiente en el que está metido su hermano y pues lo que le va a afectar el enterarse que Kim también es parte de eso, pues no sé cómo vaya a reaccionar si es que no lo sabe ya. Siento que ahora sí que Kim va a querer mantener aún más la distancia de Che, porque de alguna manera todo lo que pasó en el episodio pasado fue tan mafia, o sea, quizá todo eso le hizo recordar lo que él es, lo que su familia es. Sé que él no es necesariamente parte de todo eso, pero quizá de alguna manera lo siente así y por ende no se siente digno de estar con alguien tan puro como Che, además de que también supongo que piensa en el peligro al que estaría expuesto constantemente por ser su pareja. Pero bueno, chicos, vamos a ver cómo va esto, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. A partir del episodio pasado, Vegas está como que prófugo o algo así, ¿verdad? Aunque ya no tanto porque Korn pidió que venga a hablar con él. Ay, no me jodan, no me pueden poner esto, apenas empezó el episodio. No, ay, te odio, Vegas, te odio. ตอนแรกกูจะฆ่ามึงแล้วแต่กูเปลี่ยนใจว่ะเพราะว่าเรามึงทรมานมึงค่อยดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อย What the fuck? Oh my god. No lo toques, saca tus sucias manos. Saca tus sucias manos sexy de ahí.
No, no, por favor, no, por favor, no, por favor. มึงจะทำอะไรอ่ะมึงสักด้วยเหรอ No legacy is so rich in honesty. Güey, hasta su tatuaje demuestra la pureza de mi bebé. O sea, siempre fiel y honesto. What a load of bullshit. Ah, ¿tú qué vas a saber de honestidad? มีแค่คนโง่เท่านั้น Tengo ที่เชื่อว่า miedo. ความซื่อสัตย์มีอยู่จริง No puedes hablar si no la conoces. กูบอกให้มึงข้ามไว้ทำเหี้ยอะไรอยู่อ่ะป๋ามึงรู้ตัวไหม Merecidísimo, merecidísimo, señor. O sea, este es otro. Acá todos están locos, pero me alegra que haya llegado el señor. ทำเหี้ยอะไรอยู่อ่ะป๋ามึงรู้ตัวไหม ¡Oh, maldito! Obviamente él no está aquí para salvar a Pete, ผมทำที่ป๋าบอกไงกูบอกว่าไง sino para quejarse de haber hecho cosas sin su autorización. ผมทำที่ป๋าบอกไงกูบอกว่าไงกูให้มึงไปคอยตามดูไอ้พอชไม่ใช่มึงไปทำร้ายเขามึงกล้าได้ยังไงกับทั้งสองคนฮะ No a lastimar a alguien. ¿Y cómo se le llama al decapitar al guardaespaldas que estuvo trabajando para tu hijo? Like, este señor, güey. Güey, el ángulo de cámara demuestra toda la locura que hay aquí. มึงไม่ไปเก็บกระเป๋าแต่กูรับขึ้นบัญชีดำมึงแล้วหนีไปเซฟเฮาส์ก่อนแล้วเรื่องสามค่อยว่ากัน Ah, lo va a esconder. Cuando Korn le pidió que vaya a hablar con él. เดี๋ยวพวกมันคงส่งคนมาเช็คที่นี่เก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วย ¿Le acaba de pedir que lo mate? Dios mío, la cara de Vegas me da miedo. Güey. O sea, yo lo veo así y lo creo capaz de hacer cualquier cosa. O sea, todos sus intentos por cumplir las expectativas de su padre. O sea, sé que no es quizá todo lo que lo mueve, pero siento que sí tiene que ver con eso. Posiblemente hay más cosas aún. Pete sigue sonriendo, güey. Ay, güey. มึงอย่าเพิ่งดีใจ กูยังไม่ฆ่ามึงหรอกเพราะอยู่กับมึงอะแม่งโคตรสนุกเลยว่ะ Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Santa María Virgen. Salva a mi Pete, por favor. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Obviamente esto no podía acabar tan rápido. เดี๋ยวกูทำเรื่องลาพักร้อนให้ Y estos dos se quedaron toda la semana ahí, disfrutando de su amor, mientras el pobre Pete sufriendo. Ok, no fue toda la semana. เชี่ย ¡Por fin te acordaste de lo que estabas olvidando! เชี่ยไอ้พีทโอ้ยกูลืมแม่งไปเลย Sí. เวลาคนลางานเนี่ยเขาไม่อยากโทรหรอก ¿Cómo que vacaciones? คนละ Porsche. กูลืมแม่งไปเลย Espera, ¿qué decían los mensajes? Todo está arreglado. Ok. Ok. Vegas envió mensajes desde el celular de Pete pidiendo vacaciones. Dígame que va a ir a verificarlo. พี่กลับบ้านเหรอวะทำไมเรื่องสำคัญแบบนี้มันไม่โทรมาบอกวะเขาไม่อยากโทรหรอก Dígame que va a sospechar. Dígame que va a sospechar. เอานะ ¿Sabías que había riesgo de que sea capturado, secuestrado y torturado, verdad? Así que tiene que cruzársele por la cabeza. มันยอมให้มึงลาแล้ววะไม่ให้โง่ชิบหาย Bueno, no, tengo fe en que va a hacer algo. Como que no se quedó tranquilo con eso. มึงจะทำอะไรอ่ะยายมึงคงรักมึงมากนะมึงคงไม่อยากเห็นยาย
อย่าไปยุ่งกับยายกูถ้ายายมึงหายไปอ่ะมึงคิดว่าตระกูลหลักจะตามหาหรือเปล่าคงเสียเวลาเนาะใช่ปะ Dios, lo diabólico que es este hombre. กูยอมแล้ว Mi bebito. No. No. ต่อครับยายครับผมพอดีผมเป็นเพื่อนพีท Güey. อยากจะขออนุญาตพาพีทไปเที่ยวเหนือไปที่นึงครับผมพีทรายงานจากตระกูลหลักครับงั้นคุยกับพีทนะครับ Dios mío. Dios mío. ครับพอดีผมได้หยุดวันหยุดจากตระกูลหลักอะครับ Y la fortaleza de Pete, güey, para no romperse en estos momentos. O sea, sí se เดี๋ยว quebró เที่ยวเสร็ por จแล้ว unos ผมกลับบ้าน momentos. นะครับ ไว้เราไปเที่ยวกันนะยาย What the fuck? Aléjenlo de mi Pete. รักยายนะ ผมมากนะครับยายอ๋อถ้าตระกูลหลักถามนะครับ Güey. รบกวนบอกว่าพีทอยู่บ้านนะครับจะโดนด่า Dios, la actuación ราย de งานไป Pete. เที่ยวครับผมสวัสดีครับ Por fin logró obtener la reacción que quería de Pete. พอใจมึงเลย Dios mío, está loco, está loco. ยังกูไม่อยากไปเซฟเขาคนเดียวว่ะ Se lo voy a ว่า llevar. Se lo voy a เอาสัต llevar. ว์เลี้ยงอีกตัวไปเป็นเพื่อน He's a good boy He's a good boy Este desgraciado, güey. Güey. No puedo. Uy, la mirada de Pete. ¡Ah! ไอพีทมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับ ผมโทรหามัน Bien, bien, Kim, bien. Está llamando para verificar. Pero ahora van a huir. ก็ดีแล้วให้พักบ้าง ¿Espera qué? มันก็คงเหนื่อยจริงๆอ่ะมึง ¿Espera qué? Espera. ครับบ้าน Si se supone que Vegas le había dicho. รบกวนบอกว่าพีทอยู่บ้านนะครับ Oh, ok. Olvidé leer esta parte por ver la carita de sufrimiento de mi bebé Pete. Ay, este desgraciado es demasiado inteligente. No, es que lo tiene todo fríamente calculado. Piensa ไอ้ en พีทมาถึง todo. บ้านแล้วใช่ไหมครับ Uy, es lo que lo hace tan fascinante como villano al desgraciado. มันก็คงเหนื่อยจริงๆอ่ะมึง Tienes que verificarlo. แต่ เอาหน้าคิดมากอ่ะมึง Por cierra la boca, no estás ayudando. Vas a verificar, ¿verdad, Kim? Aunque bueno, si manda a verificar, posiblemente lo que verifiquen สุดท้าย sea เรียกประชุมด่วนอะ la casa de Vegas. Y pues ahí ya no va a encontrar nada. ผมจะให้มันออกจากงาน เอ้า แกก็รู้นี่ว่าวงการเนี้ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกยาก แต่น้องมันขอร้องแม่ทำงานที่นี่ เอ้า แล้วไงอ่ะ มึงไปเสือกกับเขาด้วย ก็งานบริการมันอันตรายเกินไปสำหรับมันอ่ะ มึงจ้างมันมาเป็นบริการ มึงจะให้มันอยู่บ้าน นั่งร้อยผมอะไรหรือไง ฮะนี่ยังไงเนี่ยฮะ อยู่ก็นึกเป็นหอมขึ้นมาซะงั้นมันคิดจะหาแบบนั้น Tankun เออ sabe lo que pasa entre ellos. หรือว่ามันทำงานทหาร Me แบบ pregunto. เออ Tankun sabe cosas. Tankun sí, muy- Eso lo sabemos. หรือว่ามันทำงานทหาร Así que หรือมึงเกลียดมันโอ้มันกันแน่คินฮะกูรักมัน จบไหม espera. Por fin lo dijo. Enfrente de su papá y su hermano. กูรักมัน Ay, no, y su sonrisita cuando lo dijo. กูรักมัน จบไหม Y la cara de Tankun. Soy yo. Y al papá,
quiero saber la opinión del padre. Después de que todo este tiempo le estuvo tratando de meter ideas en la cabeza para que no se enamore de Porsche, recordándole su pasado con Tawan. O sea, prácticamente él fue la razón de todas las malas decisiones que tomó King al principio. Así que si lo acepta así tranquilamente de la nada, sería un poco incoherente. ป้าไม่ว่าอะไรหรอกนะป้านะบ้าจริง Güey, su carita. Me muero. จริงอ่ะ Tan cool. ไม่อ่ะ Mickey. Ay, Dios mío. O sea, a ver, quizás sea porque al verlo tan decidido, pues ya vio que no había nada más que hacer, ya no puede influenciar en su mente como lo hacía antes. Lo llamaron a él también. Mira estos chismosos. มาเสียร่างกายห้องประชุมผมรักบริการครับไม่ถูกเรื่องก่อน Ahora sí se enteraron todos. เจ้าคินบอกว่ามันรักแก Ah, pero sacaron a Kim de la habitación. Ah, no, ahí está. ครับ แล้วมึงอ่ะ รักมันหรือเปล่า Creo que eso es más que obvio. La respuesta es más que obvia. จริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่มีกฎห้ามเจ้านายรักกับลูกน้อง แต่ความรักเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน ป้า ฉันไม่ให้แกทำหน้าที่บริการของเจ้าคินอีกต่อไป Pero se escuchó la voz de todos afuera. ที่บริการของ Güey. เจ้าคินอีกต่อไป Se supone que están escuchando secretamente. Ay, Dios mío. แต่ฉันจะให้ Todos แก están กั aquí บ por น้ el องชาย chisme. ย้ายมาอยู่ที่นี่ ¿Qué ใน qué? แฟนของเจ้าคิน ¿Pero qué les pasa? No mames. Espera, ¿van a traer a Chey? ¿Eso no es un poco más peligroso? O sea, en parte van a estar protegidos por guardaespaldas y por su hermano mismo, pero ya vimos que la seguridad ahí no es tan segura que digamos, aunque no. ¿Saben qué? Creo que hasta el episodio pasado no era segura porque pues Ken estaba ahí, Ken era el infiltrado, Ken posiblemente era quien ayudaba tanto a Vegas y a Tawan. De hecho, ahora que recuerdo, si no me equivoco, el que estaba custodiando la habitación de Tawan era Ken. Esa noche que él salió a tomar un vaso de leche. Y pues ahora todo tiene sentido, chicos. Así que, ok, puede que estén más seguros ahí. Porque de todas maneras, por Chey estando solito en su casa, puede volver a sufrir otro secuestro u otro ataque sin nadie que lo cuide. Afortunadamente estaba Kim ahí esa vez, pero no siempre va a pasar lo mismo. Esa es la cabaña. ¿En qué Somebody must be piensas? hungry. Alright. Tiene un erizo de mascota. เหมือนกับว่าต้องให้อาหารอีกตัว Literalmente le acaba de decir mascota. Ay, no. Tengo miedo. Pig primero muerto antes de obedecer a มัน Vegas. เสียของคือสั่งให้มึงแดกอร่อยไหมแดกดิ Güey, lo odio demasiado. Oh my god. ได้ Las agallas y los huevos que tiene Pete, güey. Esa risa, güey. La canción, nunca había prestado atención ของสิ a ese sonido, pero es tan Vegas. แดกให้หมดนะมึง Sorry about that. That scare you, buddy? O
sea, se preocupa por lo que el animalito sienta, pero le vale madres นี่คือแชมป์อดีตนักมวยเก่า el dolor humano. ฉายาไอ้กระดูกเหล็กคนนี้คืออดีตหน่วยกรรมการคนใหม่ผมเลือกเองกับมือนี่คือแชมป์อดีตนักมวยเก่า No tengo fe en ฉายาไอ้ esto. กระดูกเหล็กนี่อดีตมือปืนร้อยศพแห่งบางน้ำเปรี้ยวฉายาไอ้โหด Contrató un asesino, güey. นี่ Pero นักเตะทีม Porsche. เป็นแชมป์ด้วย Y esos son los finalistas. ¿Se imaginan al ทำ resto? ไมมันเหลือแค่นี้วะ คนดีๆดูมีแววมึงคาดเราหมดแล้วไงแม่งหลาก็ไม่รู้ถึงอะไรวะ Ah, espera, ¿y qué? แม่งหลาก็ไม่รู้ถึงอะไรวะ ¿Lo hizo por คน celos? นี้ไม่แย่นะเว้ย La traducción está bien. ¿Lo hizo por celos? Porsche. Si es así, eres un tóxico, pero nivel เฮ้ย Dios. เอ้า Güey, ese señor ya era de la tercera edad. ¿Cómo lo pueden llamar para ไหว esto? ตอนแรก No, yo no puedo creerlo. ¡Oh! Por fin volvemos a ver lo del accidente automovilístico. พ่อแม่พอดได้ยินว่าโดนไฮโซสักคนขับรถชนตายอะแต่คดีหลุด Cuando mi hija aún vivía, lo fiel que fue él siempre, güey, a la familia. Y yo pensando que era el infiltrado. Por fin hay traducción de esto. Definitivamente ahí había algo raro. Che, ¿ya está viviendo aquí? ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó todo? Bebé Che está enojado. ช่วงนี้กูกำลังเรื่องบริการใหม่ให้คิดอยู่อะจะโดนเด็กแบบไหน No sé, no parece que estés tratando เรื่องบริ mucho, การใหม่ la ให้ verdad. คิดอยู่หรือกลัวจะเรียกมากไปหน่อย ¿Qué? ¿Qué? Que estaba siendo demasiado exigente. No, güey, no. Es que el cerebro de este hombre no funciona ทำไมเฮียถึงก correctamente. ล้าทำงานเนี้ยบอกเหตุผลหน่อย กูทำทุกอย่างเพื่อมึงนะเว้ยเซ่ ทำทุกอย่าง Y เหรอ luego Kim. ถ้าเฮียทำทุกอย่างเพื่อผมจริงๆอ่ะเฮียก็ต้องฟังที่ผมพูดดิเรามีกันอยู่แค่2 คนนะเว้ยถ้าเฮียเป็นอะไรไปแล้ว ผมจะอยู่กับใครอ่ะ กูสัญญาพวกกูจะไม่เป็นอะไร ถ้าเฮียเป็นอะไร Eso ไป no อ่ะ lo ผม puedes จะ asegurar. โกรธเฮียแล้วผมจะไม่ให้อภัยเฮียแล้วผมก็จะ มึงฟังกูนะเว้ยกูอยู่ตรงหน้ามันนะเนี่ย Mi bebé está asustado. Volvió a ser el Che de siempre. Por un momento como que cambiaron de roles. Y Che ขอดูแล parecía el ทั้งหมด hermano แล้วคิด mayor. ได้ป่าวะ Ahora Kim también es parte importante de su vida. Ay. ผมคิดถึงเฮียมากเลยนะลุง กูคิดถึงมึง Por cierto, es muy bonito que Kim haya pensado en dejarlo ir, o sea, en dejarlo renunciar, porque toma en cuenta los problemas que estaba teniendo con su hermano. พวกกูอยากอยู่นี่หรอ Mi bebé está tratando de escapar. มองพี่อะไรไม่บ้าป่าวะ Pues por algo tiene ojos, ¿no? มองมั่งอ่ะ No me pongan esa música con alguien como Vegas, o sea, ¿qué diablos? ว่าการเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีอะต้องทำยังไง มันคุยกับใครวะ กูหรือว่าแม่ง ¡Güey! Pete realmente ya está asumiendo el rol de mascota aquí, o sea. ว่าการเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีอะต้องทำยังไง No, es que cómo me pueden poner una escena de humor en esta situación. Like. Ok, volvemos a la atención. ทำไมมึงไม่แดก Porque no quiere. Al menos se preocupó en dejarle vegetales. Se preocupa por su alimentación. ไม่จริงมึงคิดว่ามึงเลือกได้เหรอ กูไม่ได้เลือก กูแค่ไม่กิน Toma esa Vegas. Aunque
a cada ataque de Pete. มึงลงไหม No ataque, desobediencia. มันต้องโดนแบบไหน Va a levantar a la fiera Como dentro yo. de Vegas. กูแค่ไม่อยู่กูทำให้มึงเจ็บมึงจะได้จ ¡Maldición! No, no puedo con eso. Güey, la piel de mi pobre niño. ำมึงแม่งไม่สนุกเลยวะ Lo retorcido que es el cerebro de ese hombre. Va a intentar escapar. ¿Con qué? Con la hebilla. Ay, no, algo me dice que esto va a terminar muy mal. Ok, lo hizo. Tengo mucho miedo, tengo más miedo que antes. Ahora corre por tu vida como si no hubiera un mañana. มึงคิดว่ากูไม่รู้ทางไหนโง่ของมึงเหรอ Pecho. มึงคิดว่ามึงจะหนีรอ No ด tiene cómo มึงเก่ง escapar. มากเลยนะ Al agua, Pete. เป็นไง ยังไงต่อ Agárralo y bótalo al agua a él. Maldición. Sabía que eso no iba a terminar bien. กูโคตรรู้สึกไม่ชินกับห้องนี้เลยว่ะ ¿Que no? ทำยังไม่ชินกับห้ Digo องนี้ no. เลยว่ะ Güey, si ahora ya casi todos los días ทำ duerme ไม ahí. ค้างที่นี่เคย Por cierto, ¿dónde será que está quedándose Che? ¿What? อันนี้คือครั้งแรกนะเว้ยที่กูไม่ต้องหลบกับเพื่อนซ่อน Mm. Ok, gracias a la decisión de Kim de finalmente anunciar su relación, están teniendo más libertad. ตอนเด็กๆแม่กูชอบเป่าผมให้แบบนี้เหมือนกัน ถ้างั้น วันนี้กูขอเป็นคนเป่าผมให้เบิร์นด้วยได้ปะวะ Golpecito de Porsche, güey. Oh. Le está agarrando el potito. Y la otra mano está acariciando su torso. La escena se siente tan cálida. Por fin volvemos a ver a Tai. Yo solo ahí veo a Tai, lo siento. Time no existe para mí. Le lanzó una patada voladora. แหมกูว่าแล้วทำไมมึงไม่ตื่นเมื่อคืนหนักเหรอ เล่าให้กูฟังดิกูมีธุระว่ะเฮ้ยจะไปไหนเดินทางเธอวะ บอกแล้วคู่นี้ต้องได้กัน Cierto, ellos recién se están enterando. เลี้ยงส่งให้กับอิสรภาพของเพื่อนกูสู่ความเป็นทาสกูรู้เพราะกูผ่านมาแล้วทาสที่แน่ของเด็กพอวันนี้จัดเต็ม No, es que la normalidad con que lo dice. Tengo entendido, o sea, me dijeron en los comentarios que en realidad Tai sí sabe todo lo que Time hace a sus espaldas, pero finge no saber porque lo ama. Más banderas rojas ahí, más banderas rojas. จะเอาลูกเจ๊เป็นห้ารักหรอฮะพอเจ๊หรือยัง Eso คน parece. เขาเป็นพ่อเป็นแม่นะ Y viceversa. ยังขอประเคนหนึ่งจอกให้แม่ยายของผมหน่อยนะครับ เอ้ยรักลูกเจ๊หรอ Cierto que Jock es como que la figura materna más cercana que tiene. รักลูกเจ๊หรอ ยังไงแล้วขอฟังหน่อยแล้วเนอะ La carita de mi Tai. แล้วขอฟังหน่อยแล้วเนอะ Cosita preciosa. เขินนี่นะเขินผมรักพอสครับ โอ้เบาเบามาก Quiere que lo grites. ไอ้เหี้ยแต่ยิ้มแก้มปรีอีกคนนึงพี่นุ่มเสาร์นี้มันเกิดได้พรแล้วว่ะน้องกูไม่รู้ซื้ออะไรเสาร์นี้มันเกิดได้พรแล้วว่ะน้องกูไม่รู้ซื้ออะไรให้มันดีว่ะ มึงก็เอาตัวเองผูกโบให้มันเลยดีวะรู้ใช่ไหมต้องผูกให้มัน Ese es un regalo que tiene todos los días. ยิ่งมองดีๆดิวะ
ซีเรียสของขวัญปีแรกนะเว้ย Primer año, ya pasó un año. ทำอะไรที่มีแต่มึงที่ทำให้มันได้ Coger. เฮ้ยจอนthank you ¿Qué es lo qué es lo que sabe hacer aquí? เอามาเนี่ย El fin de la infancia. เอามาเนี่ย Tengo curiosidad por saber de lo que trata ese libro, pero de por sí el título tiene que ver con la infancia, una época que evidentemente tuvo mucha influencia en el desarrollo de la personalidad que Vegas tiene ahora. Y me parece un buen detalle que lo hayan puesto. ¡Ve la marca de los dedos! Esa cachetada fue real, miren la marca de los dedos. Merecido, Vegas, lo siento, pero... เหมือนของที่มึงดิวไว้แล้วไม่เป็นท่า O sea, no sé, no. Por una parte se lo merece, o sea, él está siendo aún más cruel con Pete, pero por otra parte, justamente esa violencia supongo que es la que él ha venido sufriendo desde chico, así que violencia sobre más violencia, no sé en qué termine, no sé si se entiende. Pero merecido, merecido. Y les estaba diciendo que será aún mejor para los que quizá hayan leído ese libro, como que entenderán aún mucho mejor esa referencia. เหมือนของที่มึงดิวไว้แล้วไม่เป็นท่า เพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดี Ok, al parecer en el episodio de hoy vamos a ahondar más en la relación de estos dos. เพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดี มันก็คงรีบชิงไป ทั้งหมดก็เพราะมึงคนเดียวล่ะไอ้ลูกเหี้ยสร้างแต่ความชิบหายชาติมึงไม่มีวันชนะไอ้คิมได้ มึงกับไอ้มา Esa เก๊า es la mentalidad con la que lo hizo crecer. ไม่สมควรจะเกิดมาเป็นลูกกูด้วยซ้ Güey, y Macao, o sea, con esa actitud lo va a llevar por el mismo camino y ¿qué va a hacer de ellos? มึงไม่ต้องมาแกล้งหรอกพีทลุกขึ้นมาสมน้ำหน้ากูสิ ไอ้พีทนี่อย่ามากวนตีนกู ไอ้พีท No está consciente, ¿verdad? Güey, mira cómo me lo dejaste. Ay, es que no, yo vuelvo a ver eso y la lástima que estabas a punto de darme me la regresó. Se le va a morir ahí mismo, o sea, ¿qué creen que haga? No le puede llevar al hospital. O sea, está secuestrado. Che, nunca pensé verlo en esta casa. น้องไม่พอใช่ไหมเนี่ย ครับ Ay, ay, estoy curiosa por esta interacción. คิม O sea, Kung y por Che. คุณแทนคุณธีระปัญญากูล La reina, la diva, la potra aquí. สวัสดีครับ ผมปอร์เช่พิชยะอิติสวัสดิ์ครับ สวัสดีครับ ผมปอร์เช่พิชยะอิติสวัสดิ์ครับ มาเต็มเลยมานี่นั่ง ¡Ay! แหมท่าทางดูมีมารยาทกว่าไอ้พอสเยอะ Pues sí, la verdad sí. Ay, no, siento que Kung. Ay, Kung es la voz de la razón aquí, la madre de todos aquí, el hermano mayor de todos aquí. รู้ป่ะกูอะนะเลี้ยงน้องทั้งสองคนได้ดีทุกคน ต่อไปมึงอ่ะกูก็เลี้ยงเอง Sí, es exactamente เอ้ย เดี๋ยวนะครับ el sentimiento que tengo. Que Kung está aquí para criarlos. แล้วทำไมมีสองคนนะครับ ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! No, 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 se va a enterar. Se va a enterar. Ok, มึง ok. ดูนี่ No sabe. ¡Ah! เป็นไง No, 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 ฝี no. มือกูเองแหละ โน่ ต่อมาหล่อมันทุกแป้ง No, no, หน่ no. อยอ่ะมึงก็ No, no. แล้วจะเจริญ Espera, espera, no. โตมา La mirada de Porsche. หน่อยอ่ะมึงก็เหมือนกูเชื่อกูแล้วจะเจริญจำไว้นะพอเช่ Ay, che. แล้วอีกคนคือ ไอ้คิมน้องเล็กกูไง
นี่กูนึกว่ามึงเคยเจอมันแล้วซะอีก ก็เห็นมันไปช่วยมึงที่โกดังด้วยนี่ ¿Lo viste? ช่วยผมที่โกดัง No lo vio, no estaba consciente. ไอ้เนี่ยนะ มันเป็นคนอารมณ์ติ๊ดๆเป็นสายติ๊ดอ่ะ แต่เป็นเรื่อง Todo un เสือกเนี่ยนะ artista. ยืนงึมยืนงึมแต่จะว่าอันนี้น่าก็ไม่ได้นะนิสัยเนี่ยได้ Ay, mi Jay. La noticia le cayó como balde de agua fría. A él mismo lo va a curar. Miren lo pálido que está mi bebé. แต่ยากูไม่แดกแถบมันอักเสบอะมึงนี่แดกซะก็ปล่อยให้กูตายเลยดิมึงคิดว่าเป็นยาพิษหรอ Ok. Impactado quedó, al igual que yo. Definitivamente algo está pasando por el cerebrito retorcido de Vegas para haberse preocupado y querer de alguna manera mantenerlo con vida. Si fuera otro rehén, creo que lo habría dejado morir. ทำไมไม่ปล่อยให้กูตายอะมันง่ายไป มึงต้องทุรนทุรายจนกว่ากูจะพอใจ Ah. Güey, la carita de resignación de Pete. O sea, ese suspiro. ¿Cómo pueden hablar tan calmadamente del tema? ป้ากูเพิ่งกลับไป มาต่อว่าที่กูห่วยแตกทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง O sea, lo regañó, pero por las razones equivocadas, no por lo que merece. Es que igual él es el motivo de que él sea como es. Ahora, con eso no le estoy justificando o quitando la responsabilidad a Vegas, pero pues sí hay influencia. ทำอะไรก็สู้เจ้าแรงมันไม่ได้หรอก แล้วทำไมต้องเปรียบเทียบ Porque su padre lo ha hecho desde que tiene memoria. ตระกูลรองไก่รองบ่อนของตระกูลหลัก ทุกคนก็มีด้านดีแล้วก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ มันก็ทำเพื่อป้าตรงนี้มันก็เป็นลูกที่ดีไม่ใช่หรอ มึงนี่โลกสวยดีนะ Eso ไม่ parece. เคยเจอแบบที่กูเจอดิ ใครว่า ตอนเด็กๆพ่อกูบังคับให้กูชกมวย วันไหนที่กูแพ้ เขาก็ลงไม้ลงมือกับกู จนกระทั่งวันหนึ่งกูก็ชนะ Güey, la actuación de estos chicos, las lágrimas formándose en los ojos de Pete mientras su mirada está perdida recordando เขาก็ลงไม้ลง como มือ si realmente estuviera volviendo a vivir ese momento. กูก็ชนะ แล้วเขาก็เลิกตีมึงเปล่า เขาก็ยังตีกูเหมือนเดิมจนกูมารู้ว่าพ่อกูว่าเป็นนักมวยเก่าก็ต่างกันแค่ว่า เขาไม่เคยชนะใคร แล้วก็เอาความเจ็บมาพาลงใส่ที่กูมึงถามว่าป้ากูห่วยหรอ แล้วเขาเคยชนะมึงก่อนไหมล่ะ Sí, güey, la analogía fue magistral. Igualmente el papá de Vegas está desquitando la frustración en แต่ su ที่เขา hijo. ตีพวกเขาไม่ได้ตีเราเพราะเราห่วย แต่ที่เขาตีเพราะพวกเขานั่นแหละที่ห่วย Le acaba de revolucionar el mundo. El cerebro. Aunque el cerebro de Vegas no creo que se solucione en unos días. Ese muchacho necesita ir a terapia. สวัสดีครับพี่คิม น้องคนเล็กแห่งบ้านตระกูลหลัก ¿Dónde están? ¿En la casa? เริ่มชินกับบ้านใหม่อะ พี่รู้มาตลอดเลยใช่ป่ะว่าผมเป็นน้องเฮียพอสอ่ะ Pues sí. ใช่คือรู้พี่จะติวให้เราทำไม พี่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะ Güey.
Voy a intentar lastimarlo, ¿verdad? Para que se aleje. Sabía que algo así vendría. Hasta el episodio pasado me dije que si Kim intentaba hacer algo así, no iba a estar tan enojada con él, porque de alguna manera le agradezco mucho haber ido a salvar a Chase, él mismo arriesgar su vida por él. O sea, de que es importante para él lo es, pero supongo que a partir de ahora va a intentar alejarlo por las razones que ya les dije. Y me va a doler. ใช่ป่ะว่าผมเป็นน้องเฮียพอสอ่ะ No lo odio. Pero que te veo algo. พี่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะ No, los ojitos llorosos de mi bebé. ถ้าไม่เป็นไรเราขอตัวนะ ผมทำจริงๆเหรอพี่เคยรักผมบ้างหรือเปล่า Ay, mi Chey. ฮะ นี่ Obviamente va a decir que no. ขอโทษนะ Ay, Dios mío. No, no, no. Güey. Ay, bebé. Socorro, tantito. No puedo. Pinche que me enojas, pero te entiendo. Y estos dos están viajando. ¿A dónde? Güey. Ay. No, no están viajando, es más como un paseo, viendo la ciudad. Cosas que solo vas a vivir si tu novio es un mafioso. Uy. Ese besito. ¿Está en pijamas? โดนมาอีกแล้วเหรอมึงโอเคไหม มึงยังไม่ชินอีกเหรอ ¿Lo volvió a golpear? มึงโอเคไหม Tiene aquí morado. แล้วมึงเจ็บมากหรือเปล่า กูเจ็บ แต่ไม่รู้ทำไม Güey, la manera en que se preocupa. แต่ไม่รู้ทำไมอ่ะ มันได้เจ็บน้อยกว่าที่ผ่านมา Porque algo se acaba de iluminar en tu cerebrito. Después de la conversación que tuvo con Pete, ยังไม่แดกอีกเหรอ sabe que en realidad su papá es quien estaba mal todo este tiempo. Él también, pero me refiero a su sentimiento de no sentirse suficiente contra la familia mayor. ยังไม่แดกอีกเหรอ มึงทำไว้นานแล้วเหรอ มันดูเย็นๆนะ La mirada de Vegas es como que él está secuestrado aquí y yo tengo que estar complaciendo lo que él pide. Pero finalmente lo ไอ้ hizo. หัว มึงจะแดกไม่แดก Ramen. Acaba de pensar en si está envenenado. Lo มึง sabía. จะมาทำกูแบบนี้ไม่ได้ Bueno, a este punto yo también estaría traumada con que todo lo que me dé Vegas tenga อยาก veneno. ให้เชี่ยอะไรโอ้นี่แหละเนาะถ้ามึงเกลียดกูอะเนื้องานฆ่ากู Tendrás energía para matarme más tarde. Ay, Dios mío. Se lo toman tan natural todo. Es como que, ok, hacemos una pausa por un momento para contarnos nuestras historias, nuestros traumas. Y luego seguimos con la violencia.
เป็นไรวะ ตกหลุมอากาศว่ะ Se le adormece la piel. อ่ะ ¿Qué? แต่ว่า Yo pensé que se le había adormecido la pierna, güey. เป็นไร O วะ sea, sí se le adormece. No entiendo cómo funciona eso. อ่ะ Güey. No, yo no puedo. No puedo. Ay, estos dos. บูชา ¿Por qué en el templo? บูชาดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้ สวัสดีครับสารวัตรมานพ Inspector. จำคดีเก่าของคุณได้ไหมไฮโซขับรถชนพ่อแม่ลูกเมื่อ10 กว่าปีก่อน ถามจริงอะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โยมมานพจะเป็นอัลไซเมอร์จะจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกญาติแกเลยเอามาฝากไว้ทางวัดดูแลเป็นเรื่องบอลโยม ¿Será real que tiene Alzheimer? พ่อเลยเป็นตำรวจทำคดีไฮโซขับรถชน แต่ No sé, ella no era la mamá de Paul. พ่อเธอก็ลาออกกลายเป็นอัลไซเมอร์ Oh, se refiere a él. แล้วก็ย้ายมาอยู่วัด Es el papá de la chica. ก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเธอ Entonces เดือนเดือน está fingiendo. Y él lo sabe. ให้ผมเดานะ มันก็น่าจะเป็นค่าจ้างให้ลุงมาเล่นเป็นคนความจำเสื่อม Se le cayó el teatrito. คุณต้องการอะไร ก็ถ้าลุงจำได้อะว่าใครเป็นคนสั่งให้ลบข้อมูลคดีนี้ทั้งหมด ผมก็จะลืมว่าคนในรูปเนี่ยใช่ Oh my god. El Kim también puede recurrir a amenazas. คนที่สั่งให้ลบข้อมูลนี้ทั้งหมด คือคุณก่อน พ่อของคุณ Ok, ya lo sospechaba. Oh my god. Pero el notición que debe ser para Con. Digo, para Kim. ¡No, güey! Ok. สวัสดีครับคุณกินไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ ¿Ese quién es? Me parece haberlo visto antes. ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ ความที่กูมีอารมณ์ร้ายอ่ะสัตว์ คุณกิน No. เจอกันนานเลยนะ ที่กูมีอารมณ์ร้ายอ่ะสัตว์แต่ถ้ามึงฝืนมึงไม่ชอบปล่อยมันออกมาดิ What the... ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Cómo que a Pete le gusta cada... ¿Cómo que a Pete le gusta cada vez que él está de mal humor? Ok, no, yo tengo que escucharlo de Pete. Que me lo diga él no me sirve. Pero güey, la tensión, que vi en los ojos ahí. Ahí, uff. Güey, lo seductor que se puso el muchacho. ¿Vieron esa mirada? Ok. Dios mío. Esta serie es 100% bandera roja. En todos los aspectos. Y bueno, chicos, este fue el episodio 11 de Kim Porsche. Cada vez estamos más cerca al final. A ver, en este episodio también tuvimos de todo. No fue tan intenso como el anterior. Como que el anterior te tiraba cosas cada 5 minutos y ni tiempo de procesar todo te daba. Pero de todos modos, en este también pasaron muchas cosas, chicos. Estaré poniendo las imágenes para acordarme de cada punto. A ver, pues comenzamos con Vegas y Pete. Creo que definitivamente la fortaleza mental y la valentía de Pete llamó la atención de Vegas. El que no se doblegue tan fácilmente, el que siga sonriendo para no darle el gusto, hizo que Vegas quiera ahora tenerlo como su mascota. Encuentra interesante y satisfactorio todo eso en Pete, así que pues finalmente decide secuestrarlo y llevárselo. Y es que la inteligencia para armar todo de este hombre es
brillante. O sea, la manera en que piensa en todas las posibilidades, se aseguró de que en caso de que Kim llame a la abuela, ella le diga que Pete estaba ahí. O sea, lo tiene todo fríamente calculado y creo que es la principal razón por la que hace un fascinante trabajo como villano. La actuación de Bill en todo el episodio, güey, y en esta parte, cuando Vegas está hablando con su abuelita, al principio pensé que Vegas iba a meterse con su abuela, con su familia, o sea, que les iba a hacer algo, pero solo estaba hablando para decirle que Pete iba a viajar con él. De todas maneras, eso obviamente le dolió a Pete el pensar en que quizá nunca más la iba a volver a ver. Quizá era la última vez que iba a escuchar su voz y quizá pensar en lo que su abuelita pudiera sentir si es que algo le llegara a pasar a él. Pero, o sea, realmente pude ver el dolor en su rostro. A Vegas eso le valió madres. Al contrario, más bien estaba satisfecho por finalmente obtener la reacción que esperaba tener de Pete, disfrutando de su dolor, lo despiadado que es ese hombre, güey. Ahora, después de eso, Vega se atrevió a meter la mano dentro de los calzoncillos de mi bebé Pete. No vi bien, porque la verdad creo que volteé la cara. No sé si llegó a... Creo que iba a tocar esa parte, pero finalmente se distrajo con el tatuaje. No, sí, creo que sí lo llegó a... Bueno, lo que sea. Ah, pinche Vegas, te odio. Luego, ¿qué? No veo, le agarró el pompis, ¿verdad? Ew. Y bueno, felizmente llegó el señor. Nunca había estado tan feliz de verlo, de verdad. O sea, porque, o sea, si no llegaba él, no sé qué es lo que habría hecho Vegas. Pero pues bueno, llegó el Don y le dijo que huya. El güey estaba muy enojado. Le dijo que lo que tenía que hacer era vigilar a Porsche, no lastimar a alguien, lo cual es muy raro escucharlo de él. Supongo que el que no quería que lastimara a alguien no venía necesariamente porque sea bondadoso, sino para no meterse en problemas o para no levantar demasiadas sospechas, obviamente, porque esa frase de ahí es demasiado buena para alguien como él después de haber decapitado a Ken. O sea, después vimos que le dio un madrazo merecido, pero a la vez ya saben el conflicto que tengo ahí. Vegas tuvo la oportunidad de matar a Pete. O sea, su padre prácticamente le dijo, limpia todo esto. Quería que lo mate y se deshaga del problema, pero Vegas no lo hizo. Quiso torturarlo hasta el final, el desgraciado. Tenemos conceptos muy diferentes de diversión. Es que la cara de malo que tiene, o sea, su cara grita villano. O sea, miren eso. Y la cara de Pete. Y bueno, estos dos tórtolos despertando el día siguiente. Kim recibiendo los mensajes. Me alegro que no se haya quedado solo con eso y que haya llamado a la abuela. Lástima que Vegas también pensó en eso antes y se aseguró de que todo saliera de acuerdo a su plan. Güey, realmente lo trata como su mascota. Le dijo quién es un buen chico. ¡Está loco! Después tuvimos a Kim anunciando a todo el mundo que amaba a Porsche. Al parecer Kun no estaba enterado. Bueno, tampoco es que él haya convivido con ellos dos tanto tiempo, pero si lo habría hecho estoy segura que él ya lo habría notado porque Kun es el cerebro aquí. Pero su reacción fue épica. Lo amé. Luego el señor Korn, que bueno, en el rostro podíamos ver que aún no estaba del todo conforme con eso, pero al Kim dar el paso de finalmente decirlo, creo que él mismo se dio cuenta de que ya no había marcha atrás, que no podía hacer nada contra eso y pues finalmente lo aceptó. Incluso invitó a Che a vivir ahí. Como ya les dije, me pareció muy bonito el gesto de Kim de preocuparse por la relación entre Che y Porsche, porque o sea, esa fue el principal motivo por el que decidió hablar con su padre y finalmente dijo la verdad, que amaba a Porsche. Quería que Porsche pudiera renunciar para volver a su vida de antes. Esta parte fue demasiado graciosa. Vegas trata mejor a su erizo que a cualquier persona humana andante. No, es que aquí lo odié demasiado. No, es que la manera en que lo trató, güey, no quiero ni volver a ver eso. Y no sé si la traducción estaba correcta ahí, pero si Porsche eligió a estas personas por celos, amigo, bájale el nivel de tu toxicidad, por favor. Cierto, lo de Kim
finalmente decidió averiguar más sobre el accidente automovilístico. Bueno, probablemente quizá durante todo este tiempo ha estado haciendo averiguaciones y quizá durante todo este tiempo es que consiguió la información de el señor que vimos al final, de su hija y todo lo demás. Así que ya estaba teniendo todo armado para finalmente ir a buscarlo. Luego Che y Porsche finalmente hicieron las paces. Mi bebito solo estaba preocupado y Porsche le hizo saber a Che que ahora Kim también era parte importante de su vida y como que lo dijo en un tono de pidiendo permiso, haciéndole saber que aún era importante la opinión de Che para él. Puedo cuidar de ti y de Kim. Pueden compartir ese espacio en mi corazoncito. Esta escena fue extrañamente cómica. O sea, cómo me mete en una escena de comedia en medio de toda esa situación. What the fuck. Me encanta la combinación de luces verdes y rojas. En este caso supongo que el verde representa a Pete y el rojo obviamente representa a Vegas. Ay no, aquí cuando lo castiga. Pinche Vegas, te odio, te odio, te odio. Miren cómo me lo dejó, güey. Parece que un oso hubiera jugado con Pete como si fuera un muñeco. Luego tuvimos esta escenita bien cute y el cuerpecito expuesto de Porsche atacándome como siempre, pero fue tan bonito y tan cálido ese abrazo de ahí. El sentimiento de ellos de ahora poder vivir su amor libremente, ya que ahora todo el mundo lo sabe. Y Kim recordando a su mamá en esas demostraciones de afecto de Porsche. Kim te hubiera agradecido que ese pie llegara directamente a la cara de Time. Me pregunto si ese fue el regalo, o sea, el paseo en helicóptero que estaban teniendo, me pregunto si ese fue el regalo, aunque el regalo finalmente se lo llevó Kim con esa mamá. Ay, güey, lo que me hace hablar, caracho. ¿Por qué? Porque Tai le dijo que haga lo que mejor sabe hacer. Hasta ahora no sé qué es eso. Luego tuvimos más trasfondo en la vida de Vegas. Todos los sentimientos que se han ido formando en Vegas justamente por esa relación tóxica entre él y su padre. No, y es que me dolió que mencionara a Macao también. Sé que el niño es insoportable, pero aún es un niño y como que siento que tiene aún posibilidades de crecer correctamente. Por lo que he visto, la relación entre Vegas y Macao es muy cercana y entre ellos al menos realmente hay cariño, apoyo, complicidad, y siento que para Vegas al menos Macao sí es alguien importante y posiblemente a él también le preocupe que Macao más adelante tenga que enfrentarse a estas situaciones, tenga que sufrir lo que él sufrió con su padre. Luego pues Pete estaba malherido, güey. Vegas no quería que su mascota muriera en ese momento y decidió salvarlo, curarlo. Luego Tycoon y Chase se conocieron por fin y amé la interacción entre ellos. Y pues finalmente se enteró de los secretos que guardaba Kim todo este tiempo. No, es que su carita, güey. Su carita cuando se enteró. Ay, mi bebito hace cada vez un mejor trabajo con su actuación. Vegas curando a Pete, luego dándole la pastilla de boca a boca, güey. Se vio sepsi. Lo siento, no lo puedo negar. A partir de aquí, Vegas ya empieza a mostrar un comportamiento diferente al habitual. O sea, como les digo, si fuera otra persona ya lo habría dejado morir. Sin embargo, hay algo diferente en Pete que lo atrae y por momentos hace que saque su lado vulnerable frente a él. Y luego aquí se ponen a hablar de lo más normal de la vida. No, güey. Cada uno saca sus traumas, sus demonios internos. O sea, aquí pudimos saber también un poco más de la historia de Pete y que prácticamente él vivió algo muy similar a lo de Vegas. Claro que en el caso de Vegas es 1000 veces peor porque ya vimos cuán sádico y sanguinario es su padre y pues es un mafioso, así que supongo que lo que Vegas vivió es lo que vivió Pete, pero intensificado por 1000. Ya saben que todo lo que diga aquí, chicos, es simplemente analizando los factores que influyeron en la formación de la personalidad de cada uno de ellos, para nada justificando. Y pues creo que aquí viene una
frase muy importante para que se encienda una luz en el cerebrito retorcido de Vegas, que es la que dijo Pete, haciéndole darse cuenta que en realidad no eran ellos quienes tenían que cargar con la responsabilidad de cumplir los sueños frustrados de sus padres. O sea, siento que haciéndole ver eso le reinició toda la perspectiva a Vegas, le quitó toda una carga que había ido trayendo él encima toda su vida. Luego está esta escenita que me dolió demasiado. Ya lo veía venir. No, es que se lo volvió a preguntar con esas lágrimas en los ojos. Y obviamente Kim dijo, bueno, no respondió. Ay, mi bebé. Mi bebé, no puedo. Luego este paseíto en helicóptero, que repito, no sé si ese es el regalo de cumpleaños. No, es que yo no pude con estas escenas de comedia en semejante situación. Ay, por último, Kim amenazando a este tipo con hacerle daño a su hija. Se le salió el lado mafioso que tenía por ahí escondido y pues descubrió que es su padre quien encubrió todo lo del accidente. ¿Sería porque él causó el accidente? No lo sé, Rick, no lo sé. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle a la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.